Hola amigos, hoy día vamos a analizar un movimiento tremendamente importante en la física, que es el movimiento de los proyectiles. Este tipo de movimiento se puede descomponer en dos partes que son bastante fáciles de describir cada una de ellas. Pero la combinación de estos dos modos de moverse nos va a dar como resultado el movimiento de un proyectil. Llamamos proyectil a un elemento que es lanzado con un cierto ángulo, ya que puede ser completamente horizontal, puede ser completamente vertical, o en cualquier ángulo que esté que sea intermedio a estos dos valores. La cualidad que tiene este movimiento es que apenas sale lanzado el proyectil, aquí tenemos el proyectil en rojo, ¿no es cierto?, con la flecha negra que indica la velocidad con que fue lanzado, de inmediato se nos descompone en dos tipos de movimiento. Un movimiento de tipo horizontal. En este movimiento se mueve de manera constante, o sea, un movimiento con velocidad constante. Esto quiere decir que cada tiempo que pasa siempre recorre la misma distancia. Así que es muy fácil de analizar. Ya el movimiento en el eje X va a ser entonces la posición inicial que tenía en el eje X más la velocidad en ese eje por el tiempo, o sea, desde donde partió más lo que logró avanzar en un tiempo determinado. Sin embargo, en el eje Y, ya el movimiento desde el punto de vista vertical, tenemos que es un lanzamiento vertical, ¿ya? Esto quiere decir que se comporta como movimiento uniforme acelerado con la aceleración constante g. G vamos a usar el valor menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. En realidad el valor es 9,8, pero usamos este valor de 10 para poder realizar los cálculos con mayor facilidad. ¿Cómo podemos comenzar a analizar este movimiento? Primero tenemos la velocidad inicial con que es lanzado y el ángulo de lanzamiento. Estos son los dos hitos iniciales más importantes. Luego de ahí descomponemos las velocidades en el eje Y y en el eje X. En el eje X, recordemos, se va a mover con velocidad constante y en el eje Y va a ser un lanzamiento vertical. Bueno, ¿cómo lo logramos hacer? En el eje X, usando trigonometría simple, vamos a tener que la velocidad inicial por el coseno del ángulo me va a dar qué valor tiene la velocidad en ese eje. Y en el eje Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Seno y coseno son funciones trigonométricas, funciones que están en relación a los ángulos que se producen en un triángulo rectángulo, ya, o sea, esa es la parte operacional, la parte simple. No hay que tenerle miedo a las funciones trigonométricas, es simplemente una tabla de valores. En el caso del seno, comienza con el valor más bajo, el ángulo 0, el valor del seno es 0, y va aumentando hasta llegar al máximo valor que es 1 para un ángulo de 90 grados. La función coseno produce el mismo, la misma variación, pero de manera inversa. O sea, tenemos que en el eje X, usando la función coseno, a mayor ángulo, la función va a tener menor valor, ¿ya? Y si lo miramos desde el punto de vista del ángulo de lanzamiento, mientras mayor es el ángulo, en el eje X la componente es cada vez menor. En cambio, en el eje Y, la componente Y es cada vez mayor. Bueno, eso es cómo se va a producir este movimiento. El seno y el coseno, como les insisto, no es un asunto de temer, ya es simplemente una tabla de valores y tiene que ser usado como eso. Una vez que tenemos la velocidad en el eje Y, podemos decir que este movimiento se mueve como un movimiento uniforme acelerado, con aceleración negativa en este caso porque está dirigida hacia abajo. Ecuaciones que nos van a servir.
La posición Y va a ser la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. O sea, la ecuación principal de la cinemática que nos sirve para cualquier movimiento, sea acelerado o con velocidad constante. También va a ser bastante útil cuál va a ser la velocidad en el eje Y, que va a ser el valor inicial más lo que varíe con la aceleración de gravedad en el tiempo. Muy importante, cuando reemplacemos los valores numéricos acá, está el hecho de que G hay que ser exhaustivo en el uso del menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. Si usamos a veces positivo, a veces negativo, vamos a entrar en confusión. Aquí no hay problema, siempre negativo. Bien, tenemos entonces planteada esta idea inicial, movimiento vertical, es un movimiento de lanzamiento hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y desde el punto de vista horizontal es un movimiento con velocidad constante. ¿Cómo determinamos cada una de las velocidades? Las tenemos allí. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, que podemos determinar la posición de un objeto como el par ordenado X, Y. Con X en esa ecuación y con Y con esa ecuación. Ya veremos las aplicaciones, que esto es bastante más sencillo de lo que parece.